¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué hasta el día de hoy me haces esto? No te puedo creer lo que me estás haciendo. No lo puedo creer. Acá le presento a He-Man, el hombre más poderoso del universo, Zimbra. Bueno, primero de todo los voy a saludar con mi saludo tradicional, como digo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos espectadores? Bienvenidos a otro video de figuras de colección Gianni el Cabrito. Muy bien, en este capítulo vamos a hablar de He-Man y de mis desgracias a través de los años, en los cuales la he pasado bastante mal en muchas ocasiones. Así que bueno, sin más prejuicios, vamos a pasar a hablar de He-Man, el hombre más poderoso del universo, y mis desgracias. ¡Vamos! Gente linda, acá estamos de vuelta con Miss He-Man, que he conseguido a lo largo de estos últimos 6 años cuando empecé a coleccionar. Así que bueno, vamos a contar la historia que tuve con He-Man. Bueno, es difícil esto, es muy difícil. Pero bueno, vamos a contarlo. Muy bien, todo comenzó por aquel año 1987, cuando bueno, todos estábamos a pleno, yo con 4 añitos, como ven en la foto de mi miniatura, donde salgo yo, 4 añitos tenía ahí, y todos estábamos mirando la serie de He-Man, que era furor por todos lados. Yo He-Man de acá, He-Man de allá, y He-Man por todos lados, está en la sopa. Así que bueno, un día viene mi tía, que apareció por mi casa. Yo no sé si fue un cumpleaños o una Navidad, yo creo que fue un cumpleaños. Y me apareció con esto. Me dice, toma Pablito, tu regalo de cumpleaños. Creo que era mi cumpleaños, no me acuerdo bien. Pero bueno, vamos a decir que era mi cumpleaños. Viene con el blister de He-Man, todo completito, nuevito, impoluto. Y yo cuando lo vi, se me iluminaron los ojos, me vino, no sé, el alma al cuerpo, le agradecí tanto a Dios por esta hermosa figura. Que bueno, los voy a engañar un poco porque es el blister del Origins. Pero bueno, estamos haciendo una recreación de lo que fue ese momento. Bueno, entonces yo estaba con mi figura y bueno, yo en esa época no voy a abrirla así, todo despacito. ¿Quién iba a saber que iba a valer tanto? Hice así, el mini cómic, lo vi, lo leí, qué interesante, dije. Ya está, lo tiré y bueno, lo abrí y saqué mi He-Man. Ya lo tenía, mi He-Man en mi poder. Iba a todos lados con él. Me iba a dormir, estaba con él. Iba al colegio, me lo llevaba. Y bueno, ahí comienza el primer dilema. Resulta que, bueno, cuando yo iba por todos lados con mi He-Man, lo llevo al colegio y claro, imagínate, todos los chicos ahí se me acercaron. En Argentina, situación difícil, para conseguir un He-Man no es muy fácil tampoco. En esa época era muy complicado. Y bueno, yo llevé mi He-Man al colegio y estábamos ahí todos jugando. Y Pablo, préstame el He-Man de acá, préstame el He-Man de allá, tirá, pará, manca un poco. Bueno, en fin. Y se acerca un chico, se llama Juan se llama. Se llamaba o se llama, bueno, no sé si todavía seguirá en pie el hombre. Bueno, era uno de los más grandes de todos. Y se me acerca y me dice, Pablo, qué lindo que está tu He-Man. ¿Me lo prestás y mañana te lo traigo? Y yo quiero, tipo, no sé, parecía que se había quedado de año, no sé, repetidor, no sé. El doble que yo un flaquito, todo escurridizo, así. Y yo le dije, sí, tomá, llévatelo, mañana me lo trae. Va. Se lo llevó. Pasó el día, no me lo trajo. Pasó el siguiente día, tampoco me lo trajo. Pasó el tercer día, tampoco me lo trajo. Y claro, yo estaba en mi casa y ahí llorando entre los rincones, ahí
desolado. Estaba repudiado el tipo. Y bueno, y mi mamá me dice, Pablo, ¿qué pasa que no estás jugando con el He-Man? Ah, ya, la verdad que me cansé. Le digo, no tengo más ganas de jugar con He-Man. La verdad que ya está, ya me aburrí de He-Man. No quiero saber más nada. Vamos, me dice, ¿cómo que no querés saber más nada con He-Man? Si andás por todos lados con él. Dice, te lo lleva a la escuela, te va a dormir, va al baño, te lo lleva, y el tipo iba por todos lados con He-Man. Y bueno, y le tuve que decir que se lo había prestado a un chico que se lo llevaba y después me lo traía. Dice, bueno, no te preocupes que mañana vamos a hablar con la madre y ya te lo trae mañana inmediatamente, que te lo traiga mañana inmediatamente. A todo esto pasó una semana que yo sin mi He-Man, imagínate, estaba reventado el tipo. Vamos, parecía que me había metido una puñalada en el pecho. Bueno, en fin. Va mi madre, habla con la otra madre y le dice, mirá, que tu hijo se llevó el He-Man y no aparece, ¿qué pasa? Y bueno, la madre desentendida, no sé, mi Juan se llamaba el chico. Mi Juanito no sé, ni idea, ¿viste? Son madres desentendidas que, bueno, les convenía. Le voy a decir, bueno, y al otro día, vamos al colegio y bueno, aparece el tal Juan con el He-Man y viene. Tomá, Pablo, me dice, tu He-Man. Y bueno, ya cuando recuperé mi He-Man, se me vino el alma al cuerpo. Dije, gracias Dios, gracias vida, por traerme de vuelta a mi figura preferida. Con esto yo me inicié. Esto fue mi inicio en la infancia. Y bueno, ya está, ya recuperé mi He-Man, de vuelta jugando. Y bueno, después pasaron unos meses y me voy a la casa de mi abuela a dormir. Viste que antes éramos todos chicos, cuando éramos chicos nos íbamos a dormir todos a la casa de nuestros abuelos. Y bueno, nos quedábamos días, semanas, eran otros tiempos. Y bueno, me llevo a mi He-Man y ya en esa época, bueno, pasaron 2 o 3 meses creo que de eso, yo ya tenía mi Stratos. O sea que tenía a He-Man y Stratos. Y bueno, salimos a jugar a la calle y justo el vecino de al lado, todavía me acuerdo, se llama Martín, me dice, Pablo, ¿me prestás el Stratos? Sí, tomá, agarralo. Bueno, él jugaba con el Stratos y yo a todos lados con mi He-Man. Bueno, y resulta que enfrente había otro chico, bueno, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, y tenía el Trap Show. Bueno, se cayó la cosa esta. En fin, fallos técnicos. Y bueno, el chico este con el Trap Show, yo con mi He-Man y Martín estaba con Stratos. Bueno, Martín muy contento, ahí volaba, hacía volar el Stratos, bueno, volaba con la imaginación el tipo. Yo con mi He-Man y bueno. Y el otro muchacho de enfrente, el chico, me dice, Pablo, ¿me prestás el He-Man y yo te presto el Stratos? Sí, cómo no, tomá. Le presté el He-Man y él me prestó el Stratos, el Trap Show. Bueno, y en un interés cuando estábamos jugando así, el chico este estaba con el He-Man y me dice, Pablo, mirá, sí, ¿qué pasa? ¡Tra! Le arranca las 2 piernas y me lo tira al suelo. Y yo me quedé mirándolo. Me le fui a las manos y... Bueno, antes de irme a las manos, al agarré el muñeco de él, se lo tiró al suelo, se lo empecé a pisar, lo empecé a reventar y el muy cabrito no se rompía. Entonces, bueno, como no se rompió, ya está, fue. Lo tiro por ahí y me lié las trompadas ahí con el chico este. Que parecía el hombre araña, ¿viste? Cuando lo agarra al duende verde, que le da sin asco y hasta que tuvieron que venir mis padres, mi abuelo, todos me tuvieron que separar porque lo mataban. Así que bueno, ahí murió mi He-Man. O sea, después no supe más nada que hacer. Me dejó y no sé, no pudimos arreglar las piernas, no sé, en esa época tampoco se podía arreglar, no sé qué sé yo. Bueno, la cuestión, se le salió el brazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta el día de hoy. Ya voy a contar la anécdota de esta ahora. Bueno, en fin. De eso ya habían pasado 2 o 3 años y yo estaba en mi casita del árbol, porque con nosotros, con los chicos de mi barrio, construimos una casa en el árbol y bueno, estábamos todos jugando y todo.
Y de repente empiezo a sentir un dolor acá en el estómago. Y un dolor fuerte, fuerte, terrible, que me estaba muriendo. Y bueno, estábamos ahí con mis padres y todo. Le digo, bueno, papá, mamá, vámonos al hospital porque yo no aguanto más del dolor que tengo. Bueno, pero anteriormente de eso habíamos ido al médico ahí del centro de salud. Me dice, no, este chico está empachado, no tiene nada. ¿Empachado? La pelota estaba empachado. Bueno, digo, vámonos porque yo no aguanto más. Me llevaron al hospital de niños, todo. Cuando llegamos, los médicos me empiezan a revisar y me dicen, este chico tiene apéndice. Bueno, apéndice no, parece que tiene peritonitis. La peritonitis es cuando se te explota ya el bicho, el coso es adentro y está jodido. Me tuvieron que internar de urgencia y bueno, ya después le dijeron a mis padres lo que pasaba y bueno, dice, nosotros ya limpiamos todo, está todo ahí, pero bueno, está en manos de Dios el tema porque no se sabe qué puede llegar a pasar. Así que bueno, se me reventó el coso adentro del estómago, estaba reventado. Bueno. Resulta, bueno, quedó en manos de Dios y bueno, la mano de Dios me ayudó. Al final me recuperé. Entonces, a los días que me voy recuperando, encuentro así una caja de juguetes. Empiezo a revolver todo, pa. Y en el fondo de la caja esa me encuentro a He-Man. Y lo miro, no puede ser, está He-Man, por Dios, qué bueno. No lo podía creer después de unos buenos años que no lo veía a He-Man. Y bueno, lo saqué y me puse a jugar, estaba en mi cama, estaba hecho pelota. Y bueno, jugué con él, como hacía en mis otros años pasados. Y bueno, jugaba con él hasta que bueno, llegó el día que me dieron el alta. Y me dice, bueno, señor Ramírez, ya puede retirarse, tiene el permiso, se puede ir con sus padres a su casa. Muy bien, ya está. Entonces, claro, la cuestión era que yo tenía a He-Man en mis manos. Y yo, ¿qué hago con He-Man? ¿Lo dejo? ¿Me lo llevo? ¿Lo dejo? ¿Me lo llevo? Y bueno, hizo así, viste, como He-Man como el príncipe Adam cuando se va a transformar, que empieza a mirar para todos lados. Por el poder de Grayskull, dije. Agarré y me lo llevé. Así que me lo llevé para mi casa, jugué con él también un tiempo y bueno, ya después no supe más. No, ya no me acuerdo qué pasó con el tal He-Man ese. Y bueno, después de eso pasaron 30 años, que cuando fue que empezó todo este tema del coleccionismo y toda esa historia, se me prendió el chip y me acordé de He-Man después de 30 años. Y me acuerdo de He-Man, qué lindo. Y voy a fijarme por internet a ver si existían, porque yo no sabía más nada, ya de He-Man no sabía más nada. Se me había borrado la cabeza totalmente. Y sí estaban. Y bueno, entonces me fijé por internet, estaba, lo compré en eBay. Y bueno, me vino el He-Man con el Battle Cat. Me vino un pack y lo compré al final. Y bueno, cuando me llegó, re contento. Y mirá, hasta lo notaba más chico al muñeco, no sé, me parecía que era más grande cuando la figura cuando yo era más chico, no sé. Y lo noté como diferente, no sé, habían pasado tantos años que no sabía ya cómo era el personaje. Tuve muchos años sin verlo. Y bueno, la cuestión es que después de un día, bueno, cuando ya lo tuve, lo tenía perfecto, lo compré perfecto el personaje, mi mujer me dice, prestáselo al Leo de mi hijo, que juegue un rato. Bueno, así, no, se lo presté, se puso a jugar con el He-Man, todo. Y la cuestión es que, bueno, el Leo me parece se dejó el He-Man en el suelo. Y mi mujer pasa sin mirar, estaba el muñeco tirado en el suelo y ¡tra! Reventó el brazo. Y cuando voy a ver, hice como el de cementerio de animales. Entonces, la cuestión fue que el brazo, el pedazo este, se quedó incrustado acá adentro.
Y bueno, tuve que sacarlo, pegarlo, y bueno, lo enganché más o menos, y para no dejarlo tampoco pegado, y bueno, lo metí. Lo metí. Y bueno, ahí más o menos se había quedado. Tampoco se lo puede mover mucho. Así que hasta el día de hoy, y hace un par de años atrás, me sigue la desgracia de He-Man. Entonces, para no ser menos, dije basta de maldiciones y vamos a comprar todos estos He-Man que ven acá, todo lo que están acá, en marca Taiwán, la Tailandia, Taiwán, España. Este también lo conseguí, también tuve algunos percances que bueno, no conté en el video que les voy a dejar por acá arriba para que lo vean. Yo también pasé por unos percances, pero bueno, no lo conté a los detalles eso. Así que bueno, me conseguí toda clase de He-Man, el Taiwán el que más me gusta a mí. Y bueno, fue toda esa la historia con el hombre más poderoso del universo. Mis desgracias. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, en fin, esperemos que no pase más nada y que sigamos bien con este personaje, que mi personaje de la infancia es el amor de mi figura. Esta es una figura increíble, son figuras que yo las amo, la verdad que me encantan. Fue mi infancia esto. Pero bueno, era contarle un poquito esto y bueno, espero que no le haya gustado el video porque fue una desgracia que me pasó con todo esto. Así que bueno, ¿qué más decirle? Que bueno, si a vos que me estás mirando y todavía no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Suscríbete, dale ese like. Y si no te gustó, pues ya está, dale ese dislike, problema tuyo y bueno, que Dios te ayude. Bueno, gente linda, era presentar un poco todo esto y ¿qué más decir? Nos vemos en un próximo video de figuras de colección Jean el Cabrito. Chau.